Saludos para todos los que se están uniendo. Un saludo para María Dolores P. Bendiciones. El día de hoy con un tema muy importante en el cual vamos a aprender lo que significa tener fe en Dios. Y precisamente el título de hoy lo he titulado Jesucristo camina sobre las aguas del mar. Esto está basado en los evangelios, pero aquí vamos a narrar prácticamente el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí en esta predicación el día de hoy? Tener fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra fe para todo aquel que se acerca a Dios, conoce su Santa Escritura, sabemos que es creer, confiar y obedecer a un contracorriente, a un contramarea, a un contra todo aquello que se levanta y se opone contra nosotros, contra la palabra de Dios, contra su Santa Iglesia. Un saludo a todos los que se están uniendo y bendiciones. Vamos a aprender ese pasaje bíblico al día de hoy a grandes rasgos. Vamos a comprender cómo el amor de Cristo todo el tiempo nos acompaña, cómo Él tiene poder sobre toda la naturaleza, pues imagínate, Él la creó. Saludos para Mari, saludos para Juana Matús, saludos para Nora Infante, saludos para Marta Valencia, saludos para Alejandra Roiba, user 658-221-22-577, no sé si me dio su número de teléfono, pero bueno, un saludo para él. Dios es bueno, también saludos para él, para Marta Villaseñor, para Alicia González, para P, nomás dice P allí, Charolas, Eduard Valle 12, Cos, Jovita, Luz María, Juan José, Carlos, Oyuela, user y otro código también. Bueno, ya se están yendo todos, ¿verdad? Saludos y bendiciones para todos los que se están uniendo a este live, porque hoy vamos a aprender algo muy importante el día de hoy. Y recordándoles también que, bueno, voy a predicar de lunes del día 1 al día 4, ¿verdad? Como nosotros conocemos, lunes, martes, miércoles y jueves, porque también tengo otras actividades que hacer. Y en ese tiempo lo utilizo para literalmente estudiar los nuevos temas que tengo que hacer. Imagínate, como dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Este es el día que Dios ha hecho para mí, por tanto en Él me gozaré, me alegraré, amén y aleluya. Pero recordemos que también nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dedicar un tiempo a la oración, tenemos que dedicar un tiempo literalmente a estudiar su bendita palabra. Y de hecho decirte también que hoy te voy a dar un avance de lo que significa la presencia de Dios. ¿Qué significa la presencia de Dios? Nosotros sabemos, todo estudioso de la Sagrada Escritura, que Dios también elige. Él también predestina a todos aquellos que habremos de entrar a la vida eterna. Y esto es algo muy maravilloso para todos aquellos que realmente estamos llenos de Dios, que lo buscamos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes bíblicos que nos declaran que así Satanás se empeñe con todo su reino de maldad en destruir tu alma, no lo va a lograr. De eso habla la presencia de Dios. Eso te lo voy a enseñar, si Dios nos lo permite, el día 1 de la semana que entra. Hoy prácticamente vamos a tener un pequeño avance acerca de eso que te estoy diciendo el día de hoy. Pero como te decía anteriormente, si Dios realmente soportó con paciencia los vasos de ira, ¿quiénes son estos? Pues el mundo impío. La palabra impío significa impuro, que significa las personas que quieren seguir en sus delitos y pecados, que no han vuelto a nacer. Todas esas personas literalmente Dios les llama vasos de ira, inclusive también les llama hijos de ira, como aparece en Efesios capítulo número 2. Pero no es porque Dios sea un dictador, mi amigo, mi amiga, mi hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Así como también hay elegidos, hay seleccionados. ¿Quiénes son los seleccionados? Aquellos que se arrepienten con todo su corazón, que realmente se acercan a Dios, lo buscan en espíritu y en verdad. Entonces Dios los salva, los guarda y los prepara para vida eterna. Pero inclusive tanto elegidos como seleccionados, nosotros, por ejemplo, en mi caso yo le doy gracias a Dios. Bueno, la gloria es para Él, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque hizo algo muy hermoso en mi vida. Pero también de mí depende el mantenerme hasta el final, porque la salvación también se pierde. 1 Corintios 9:24, si mal no recuerdo, al 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para ganar una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el amado apóstol del Señor, el apóstol San Pablo. ¿Te fijas? ¿Dónde está aquí lo de salvos siempre salvos? ¿Te fijas? La salvación se pierde. Si Dios nos lo permite, el día 1 de la semana que entra, vamos a conocer lo que significa la presencia de Dios, la predestinación de los elegidos suyos. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y pues bien, ya entrando ahora sí en calorcito bíblico, nunca del otro. De hecho, ese es el que debemos de evitar todos los que somos hijos de Dios. Veamos qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a centrarnos en este pasaje bíblico el día de hoy que se llama Jesucristo camina sobre las aguas. Vamos a aprender lo que significa la palabra fe. Como te decía anteriormente, es creer, confiar y obedecer. Y para esto voy a invitar a mi esposa Lucita. Ella nos va a leer, hasta que yo te diga, Lucita, Mateo 14, 22 al 33. Hasta que yo te diga. Mateo 14, 22 al 33. Y este pasaje bíblico nos habla de cómo inclusive el apóstol Pedro caminó sobre las olas del mar, cuando el Señor lo llamó y le dijo, ven hacia mí. ¿Te fijas? Otro pequeño paréntesis. En la Sagrada Escritura también nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza y dijéramos a un sicomoro, arráncate y échate al mar, sin duda lo haría y nada sería imposible. ¿Qué es un sicomoro? Bueno, también es un árbol muy grande, ¿verdad? También refiere, por ejemplo, a los montes. ¿Qué significa eso? Las vicisitudes de la vida. Nosotros vamos a poder vencer a ese Goliat que está en este mundo de maldad cuando nos acerquemos a Dios, cuando realmente le busquemos con un corazón contrito y humillado, como dice el amado rey David en el Salmo 51, porque a esos no los despreciará el Señor nunca, jamás. Pero realmente en este fin del mundo es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor porque estamos un paso a la eternidad. Y mira, mi amigo, que aquí no se te está hablando de mitos, leyendas, cuentos, fábulas, todo lo que realmente no te ayuda, sino que inhibe tus sentidos. Aquí no se te está hablando del mundo religioso, se te está hablando de la palabra del Señor. Inclusive con mis manos, aquí la tengo en mis manos, mira, se te predica para que tú comprendas si es cierto lo que se te está enseñando por revelación del Espíritu Santo todos los días que el Señor me permita predicar. Amén y aleluya. Y al final de estas predicaciones, yo invito a todo aquel que quiera subir, inclusive a refutar esta doctrina del Señor Jesucristo, que no lo va a lograr, te lo digo de antemano, no lo va a lograr, pero es bienvenido, puede subir, pero hay que mantenerse con calma, hay que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse. Si seguimos ese modelo, realmente va a haber edificación para las almas. ¿Te fijas? Ahora sí, pues, Lucita, vamos a leer entonces y predicamos en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 14, versículos 22 al 33. Jesucristo camina sobre las aguas del mar. Amén y aleluya. Adelante, Lucita. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, «¡Es un fantasma!» Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Y Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, «Señor, sálvame». Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, «En verdad eres Hijo de Dios». Gloria a Dios, amén y aleluya. Bueno, entonces predicamos en el nombre del Señor Jesús. Por cierto, tengo aquí en mi perfil, en la acera de enfrente de esta plataforma, en mi Face,
tengo un título que se llama Los héroes de la fe del Señor Jesucristo. Ahí puedes irte con ese nombre en mi perfil Miguel Leiva, en mi Face, y te puedes dar cuenta realmente lo que cuesta servir a Dios. Ahí tengo un título con ese nombre que refiere precisamente a Hebreos capítulo número 11, donde también nosotros tenemos a nuestra tan grande nube de testigos que ya dieron testimonio, duermen en el Señor, y ellos van a ser arrebatados hasta la gloria del Señor, a la nueva Jerusalén, en un abrir y cerrar de ojos, con cuerpos glorificados. Y nosotros, los que hayamos vivido, los que estemos ciertamente con vida, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Dice el amado apóstol San Pablo, ¿te fijas? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador, es decir, recompensador de los que le buscan. Mira, nomás para que guardes en tu memoria esta imagen, mira. Como siempre te he dicho, nosotros no adoramos imágenes porque no le ponemos flores, no nos inclinamos ante ellas. Esto solamente es un panorama, si lo quieres ver desde ese punto de vista, un panorama profético, donde te abre más el entendimiento para que te des cuenta acerca de lo que Dios realmente quiere en tu vida. Mira, así como el Señor le sostuvo la mano al apóstol Pedro, así Él le sostiene la mano a todos sus hijos, los que realmente han pagado el precio y lo seguimos pagando y decidimos santificarnos para el Señor. ¿Por qué? Porque realmente eso le agrada a Él. Gloria a Dios, amén y aleluya. Vamos a ver pues ahora sí esta predicación el día de hoy. Y te lo vuelvo a repetir, se llama Jesucristo camina sobre las aguas del mar. Como una cita bíblica de apoyo, voy a leerte ahora en otra versión. De hecho, tengo varias versiones de la Sagrada Escritura. Fíjate lo que dice aquí en Hebreos 11:1 al 6. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es decir, tener fe en Dios. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está cesado de la vida, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso en vez de ser cesado de la vida, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente, y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer en que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Te fijas? Otra versión dice, como te decía anteriormente, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay, y que Él es recompensador, es decir, galardonador de los que le buscamos. Amén, aleluya. ¿Y quiénes somos nosotros, mis amigos, mis amigas, hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan, para que el Señor nos recompense, nos galardone? Pero mira, tan es así que el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, eso nos da un lugar en la vida eterna, porque nosotros inclusive, si lo quieres ver de una forma diminuta, somos pequeños cristitos. ¿Qué significa esto? Pequeños imitadores suyos. Por tanto, es un placer para todos aquellos hermanos que se están santificando en el fin del mundo y quieren partir así con Dios, porque esto debieron de haberlo pensado desde el primer momento que se acercaron a Él. No que ya lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, para ver si podemos lograr tomar, es decir, así, aquello para lo cual Él nos tomó. ¿Qué significa eso? Sacarnos de este mundo de maldad. Porque de hecho también la palabra mar significa inmundicia, significa mundo impío. Y hace una, ¿cómo te podría decir? Hace una semejanza al hombre de pecado, que es la humanidad que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza. Eso significa la palabra mar en la Sagrada Escritura. Isaías 57:20 dice, pero el impío es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Te fijas? Suciedad. Hasta que vamos al Señor Jesucristo es cuando entonces sí, Él nos limpia, nos sana, nos salva y en su debido momento nos da su Santo Espíritu. Amén y aleluya. Vamos pues ahora sí a entrar a esta predicación el día de hoy y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, los versículos 22 al 23 y vamos a hacer una comparación con Marcos 13, 33 al 37. Mira, dice de la siguiente forma. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Esto sucedió
poco tiempo después de que el Señor hubiese hecho un milagro. Donde mira, por acá lo tengo. Vamos a ver. Ese milagro que hizo el Señor fue alimentar a una población en el pueblo de Israel con 5 panes, con 5 peces, perdón, con 5 panes y 2 peces. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces ya se sigue narrando lo que dice después. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Aquí estamos viendo un patrón de que muy poco el Señor realmente descansaba cuando tuvo su ministerio de 3 años y medio. Entonces, ¿qué fue lo que decidió él? Pues alejarse al monte. Ya habiendo despedido a la multitud, inclusive a sus santos apóstoles lo estaban esperando en la otra ribera, ¿te fijas? En el mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Marcos 13, 33 al 37? Marcos 13, 33 al 37. Vamos a ver. Marcos 13, 33 al 37. Mira, dice, estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Esto es una orden real que el Señor le está dando inclusive al mundo entero, para que todos aquellos, tanto cristianos, realmente hijos suyos, como el mundo impío, tomen la buena decisión de arrepentirse de sus pecados. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra también velar en la Sagrada Escritura siempre va acompañada de orar. Es como una persona, por ejemplo, que le encargan, digámoslo así, ¿no? Una hacienda. Y esta persona a quien le encargan esa hacienda, él tiene que cuidar de toda esa hacienda, que realmente no entren y los hurten, que realmente no les falte nada, o que no los sometan, por ejemplo, como el hombre fuerte, ¿verdad? Que entra a una casa y lo ve desprotegido y literalmente lo somete. Es decir, lo amarra, le quita sus pertenencias y lo deja allí. Entonces el Señor nos está dando aquí el ejemplo de que todo el tiempo debemos de orar. Orad y velad. Inclusive le dijo a sus santos apóstoles antes de ser arrestado por el Sanedrín judío en el huerto de Getsemaní. ¿Te fijas? Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces una persona que vela está despierta en el mundo espiritual cuando practica la oración hacia Dios, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando se vuelve con todo su corazón. Un saludo para mi amada esposa Lucita. Gloria a Dios, amén, aleluya. Que nos está viendo, ¿verdad? Claro está. Entonces, de esa forma, nosotros estamos conscientes de que no vamos a hacer, ¿cómo te podría decir? Que el enemigo no va a destruir tu alma. En el mundo espiritual, velad y orar significa que no le des oportunidad al diablo de que realmente irrumpa dentro de tu casa. ¿Qué significa eso? Que te haga pedazos. Y aquí no solamente se refiere al lugar físico donde vives, sino se refiere literalmente a que te pueda causar problemas, estragos, y que muy difícilmente te puedas levantar. Y con el paso del tiempo, como sigues practicando pecado, te arrepientes, no has vuelto a nacer en el amor de Cristo, entonces llega un momento en que Dios te aparta a su Santo Espíritu, porque la Sagrada Escritura dice, inclusive refiriéndose a los justos, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Y qué significa esto? Porque nosotros tenemos las garantías del Espíritu Santo de que estamos en el amor de Cristo, le conocemos, avivamos al Espíritu Santo cada día más dentro de nosotros, precisamente con la oración. Entonces, si nosotros no velamos y no oramos, estamos muertos espiritualmente en el mundo físico. Entonces, ¿quién llega? Realmente llega el enemigo, irrumpe. Y mucho cuidado, mis amigos, mis hermanos y hermanas en Cristo, si dicen ser de Dios, mucho cuidado en cómo están viviendo sus vidas, porque realmente sabemos que existe el cazador, ¿te fijas? El destruidor de las almas, el que se menciona en el Salmo 91, que si literalmente tú no estás en los asuntos de Dios, estás en los asuntos del diablo. ¿Y qué significa esto? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, porque no has vuelto a nacer o porque sigues en el mundo de maldad, en el mundo impío, ¿sí? Pero huérfanos
no estamos por este mundo, ¿eh? No estamos huérfanos por este mundo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué le decía nuestro Señor Jesucristo también, por ejemplo, en su visitación? Cuando él hizo un lamento por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a quienes te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mas en verdad te digo que no me verás más hasta aquel día en que reconozcas y digas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Amén y aleluya. Él es nuestro Dios. ¿Te fijas? Entonces ya estos primeros dos versículos, volvemos a Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Mira, del 24 al 26. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia, esto es a las 3 o 6 de la mañana del calendario gregoriano, porque recordemos que en la Sagrada Escritura, por ejemplo, nuestros hermanos judíos se regían bajo el calendario lunar, que es de 360 días. Entonces, esto es entre las 3 o 6 de la mañana a la cuarta vigilia. Fíjate lo que dice. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, es decir, 3 o 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andando sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Mira, nosotros aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que los apóstoles, al ver al Señor Jesús caminar sobre las aguas del mar, ellos de hecho ya debieron de haber estado conscientes para ese entonces del poder del Señor, de que Él es Dios, porque inclusive lo reconocieron. ¿Te fijas? Ahí también te habla de la presencia de Dios. Un poco más adelante te voy a hablar acerca de esto. Entonces, ellos al estar con el Señor Jesucristo, haz de cuenta que estaban acompañados por todo el cielo y los amó hasta el final, ¿verdad? Como dice la Sagrada Escritura también en los Evangelios. Entonces, fíjate, aquí ellos te puedes dar cuenta que demostraron una falta de fe, porque inclusive no debieron de haber tenido miedo. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me han pasado una y 100,000 de cosas que si te contara mi amigo dirías, no, este cuate cómo aguante, pero no es que yo aguante, es que el Espíritu Santo me ayuda. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y para que yo pueda soportar las vicisitudes, los ataques del bajo astral y todo realmente lo que batalla el hombre de Dios cuando está en el amor de Cristo, es porque es ayudado por el Espíritu Santo, no es por tus propias fuerzas. A mí inclusive aquí donde te estoy predicando, han venido a atacarme brujos en el mundo espiritual, pero ¿sabes qué? Salen corriendo como perro con la cola entre las patas. Dios reprenda al diablo y ese mundo de maldad en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, y me cubro con la sangre del Cordero de Dios, mi Señor Jesús. Yo, mi esposa Lucita, todos mis hermanos en Cristo, que realmente están llenos del Espíritu Santo, amén, y aleluya, ¿te fijas? Entonces ya para este entonces, ellos no debieron de haber tenido miedo, porque andaban con el Maestro, con el Mesías, con nuestro Dios, con el Creador de todas las cosas, ¿te fijas? Pero bueno, esto sucedió. Aquí te puedes dar cuenta cómo inclusive la naturaleza humana, cuando se presenta una situación muy difícil, puede traicionarte, mi amigo, ¿eh? Puede traicionarte, claro que sí. ¿Por qué? Porque no puedes tú decir, por ejemplo, yo soy el muy valiente, el que realmente voy a sujetarme a Dios hasta el final, voy a hacer todo lo posible. Bueno, puedes lograrlo si tú permaneces en oración. Si tú tienes una comunión con el Señor Jesucristo, leyendo su bendita palabra a diario, porque cuando tú lees su bendita palabra, Dios te está hablando a ti. Te recomiendo que tengas un cuadernito y anotes con una pluma lo que el Señor te está declarando en ese momento y guárdatelo en tu corazón, en tu mente también. De esa forma es como tú tienes el escudo de la fe que el Señor te provee, como la armadura suya, la armadura de Dios que aparece en Efesios capítulo número 6. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú haces todo esto, créemelo, que no te va a suceder nada en el mundo espiritual. Dios te va a proteger. Él va a permitir que lleguen pruebas, por ejemplo, quizás
algún tropiezo, alguna enfermedad, pero aquí ya no tienen que ver en el aspecto de inmoralidad sexual, mucho cuidado, yo no te estoy diciendo eso. Eso quizás puede suceder cuando empiezas en el amor de Cristo, porque tu carne todavía es débil, y el diablo lo que intenta es atarte, seguirte atando para que tú no puedas ver la verdad del evangelio del Señor Jesús, el cual es la gloria de Dios, ¿te fijas? Pero sientes un remordimiento, una tristeza tan grande cuando te estás llenando del Espíritu Santo porque haces lo que te acabo de decir, lees su bendita palabra, oras, practicas la oración realmente y realmente das testimonio con tu vida. Entonces sientes una tristeza muy profunda porque sabes que contristaste al Espíritu Santo. Pero ya cuando pasa el tiempo, eso ya no debe de suceder. ¿Por qué? Porque precisamente tú te estás llenando del Espíritu Santo y no debes de contristarlo. Al contrario, debes de avivarlo. ¿Cómo puedes hacer esto, amigo? Te voy a dar un consejo. Apaga todo aquello que inhiba tus sentidos. El fútbol, la farándula, las telenovelas. Aquí me refiero al televisor, ¿te fijas? Todo aquello que inhiba tus sentidos es lo que va prácticamente a perjudicarte en el mundo espiritual. El televisor, la radio, la música del mundo, por ejemplo, el glamour. Evita ver con tus ojos todo aquello que cause pecado dentro de ti para que realmente tú estés fuerte. El Señor Jesucristo nos da una clave. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cómo puede estar tu cuerpo lleno de luz? Evita ver a las mujeres sensuales o a los hombres sensuales. Y aquí me refiero, por ejemplo, tanto al género masculino como femenino. ¿Te fijas? De esa forma, tú ya estás haciendo a un lado realmente lo que puede causar estragos en tu vida, porque el pecado entra por la mente. ¿Te fijas? Ahorita vamos a seguir leyendo este pasaje bíblico, pero es importante que conozcas esto para que sepas cómo moverte en el mundo espiritual. ¿Te fijas? Entonces dice el Señor, pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así es que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? De esa forma es como Hasatán inhibe tus sentidos en el mundo espiritual para que tú estés desarticulado. Así como cuando un policía somete a un ladrón, a un bandido, ¿te fijas? Y fíjate qué irónico, el ladrón te va a someter a ti porque estás en tus delitos y pecados. El ladrón sometiendo a los mismos ladrones, fíjate, a los que viene a matar, hurtar y destruir. Entonces ya para este entonces los apóstoles del Señor no tuvieron por qué haber sentido miedo o tenido miedo, puesto que ellos están junto con el Creador de todas las cosas. Pero seguimos leyendo, vamos a ver, volvemos a leer. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia, es decir, 3 a 6 de la mañana, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Entonces, no pensemos que ya la tenemos hecha, inclusive cuando nosotros estamos en oración, en comunión con el Señor Jesucristo, porque imagínate lo que le sucedió también al apóstol Pedro, al príncipe de los apóstoles. Eso te lo declaré en la predicación el día de ayer. Con mi predicación que titulé, vamos a ver, por acá la tengo. Ahorita te digo un momentito, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan capítulo número 13. Precisamente ya está en mi perfil Miguel Leiva, en mi Face. Puedes buscar ese título también para que veas a lo que me refiero el día de hoy. ¿Te fijas? El apóstol Pedro también le decía, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, Señor, yo nunca te negaré. Pedro, en verdad te digo que no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Entonces es mejor, mira, calladito te ves más bonito, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces todo aquel que realmente se centra en el amor de Cristo, permanece en oración, tiene una comunión con Él, lee su bendita palabra, se santifica para Él, y más ahora que nunca, porque estamos en el fin del mundo, claro que cuando se presente la ocasión, porque Dios va a permitir que suceda la prueba, mi amigo, Dios es quien te prueba, Dios no te tienta, pero no te confundas. La Sagrada Escritura también dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, y Él tampoco puede ser tentado por el mal, sino que cada quien es tentado cuando dentro de su propio deseo pecaminoso es seducido y atraído. Y una vez siendo seducido y atraído por el pecado, da luz al pecado. Y dando a luz el pecado se concibe la muerte, ¿te fijas? Entonces también dice la palabra de Dios, dice que no te permitirá el Señor ser tentado más allá de lo que puedas resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar, ¿te fijas? Pero claro, el Señor te pone esa prueba para ver si realmente
tú eres digno de su amor. Así como lo estás escuchando, para ver si tú eres digno de su amor. Porque inclusive en los proverbios también dice, como el santo Job, dice que Dios a todo el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero ¿por qué hace esto el Señor? Precisamente porque tú te estás perfeccionando en su bendita palabra, en el amor de Cristo. Entonces, cuando tú haces todo esto que te acabo de declarar, estás en un proceso de santificación. De tal modo que esos ataques sí te van a llegar constantemente porque son dardos del enemigo. Pero conforme va pasando el tiempo y tú estás demostrando ser fiel a Dios, va a llegar un momento en que Dios te conceda no solamente su Santo Espíritu, sino la armadura de Dios. Gloria a Dios, amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces dice aquí, y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. ¿Te fijas? Vamos a ver entonces dónde se ve otra escena similar a lo que te acabo de leer. En Lucas 24:35 al 52. Vamos a ver, Lucas 34:35 al 52. Vemos qué es lo que dice la Santa Biblia. Creo que la anoté mal, pero vamos a ver, no hay ningún problema. Lucas 24:35 al 52. Lucas 24:35 al 52. Mira, vamos a ver. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Sabes por qué cuando alguien predica la palabra del Señor, te lo dice en base a la revelación del Espíritu Santo, pero no va de acuerdo a lo que ellos les enseñaron, lo que ellos, por ejemplo, aprendieron? ¿Sabes por qué se enojan? Te voy a decir por qué se enojan. Porque el Señor todavía no les abre las Escrituras, puesto que ellos son religiosos. ¿Sabes tú que la palabra religión, por ejemplo, inclusive en un diccionario secular, significa conjunto de dogmas o creencias encausados hacia un ser divino? Pero nosotros sabemos que el megalómano redomado llamado Satanás, al igual que su imperio de maldad, siempre está buscando ser adorado. Por tanto, la religión no te lleva a Dios, porque Dios no quiere una religión contigo, mi amigo. Dios quiere una relación con el Señor Jesucristo, porque no es lo mismo organización religiosa que prácticamente iglesia y organismo vivo del Señor Jesucristo. ¿Te fijas cómo hay una diferencia muy grande como de la tierra hacia el cielo? Gloria a Dios, amén y aleluya. Entonces, cuando tú empiezas a predicar la palabra de Dios como está escrita, es porque Dios te da esa revelación. ¿Y sabes por qué? Porque tú no estás contaminado de las doctrinas de los hombres. Yo te aseguro que es más fácil el proceso de santificación en una persona que nunca ha ido a un templo de piedra, a un templo hecho por manos de hombres donde Dios no habita, te lo vuelvo a repetir, porque son comederos energéticos para los demonios, que esas personas que están dentro de esos lugares, porque ahí realmente no te enseñan cómo está escrita la palabra de Dios. ¿Y sabes qué, mi amigo? Quien te lo enseña y te lo revela es el Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué el Espíritu Santo no hace eso con estas personas? Porque ellos, en su sistema clérigo laico, contristaron al Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no están puestos por Él, están puestos por ellos mismos. Dios al apóstol San Pablo nunca le dio un título de teología. Inclusive él en 2 Corintios capítulo 3, puedes leer cuando tú tengas tiempo, estuvo expuesto a que le dijeran esto. Querían un documento, una carta oficial que lo certificara como un apóstol del Señor Jesús. Y el apóstol San Pablo les dice, ustedes son mi carta, no escrita en papel, sino en el corazón. ¿Te fijas? No con tinta de hombres, ¿te fijas? Sino con la revelación del Espíritu Santo.
Por tal razón, cuando realmente tú predicas la palabra del Señor como está escrita, es porque literalmente Él te da esa revelación. Y para una persona religiosa, nunca se va a comprender, nunca van a poder entender, siempre se van a enojar todo el tiempo. Por tanto, ellos están expuestos a perderse inclusivemente. ¿Por qué? Porque literalmente blasfeman el nombre de Dios al intentar hacerle a Él mentiroso. Salvos siempre salvos. La doctrina, por ejemplo, del arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Te fijas? ¿Qué otra doctrina también te enseñan ellos? El diezmo, que ya no está vigente, y la Trinidad. Un saludo para todos los que se prácticamente están llegando a este live, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo para todos ustedes. Y realmente cuando una persona que no está en el mundo religioso se acerca a Dios y empieza a leer su bendita palabra y lo busca en espíritu y en verdad, ellos hasta te dicen, bendito sea, hermano, Dios lo bendiga, es como usted está diciendo, realmente no lo sabía, mire que Dios me ha declarado todo esto. Y no son carismáticos, mi amigo, es porque el Espíritu Santo los está llamando. ¿Te fijas? Ve lo que dice aquí, te lo vuelvo a repetir. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Te fijas? Porque Dios es quien te abre la mente para que tú puedas entender las escrituras. No es el hombre, mi amigo. ¿Te fijas? Dice entonces, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. ¿No dijo el Señor Jesucristo inclusive cuando fue resucitado en Hechos de los Apóstoles capítulo número 1? Él dice que esta palabra bendita saldría de Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿No dice el Señor Jesús también en el Evangelio de San Mateo capítulo número 24? ¿No dice también, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces después vendrá el fin? Entonces ahí ya te puedes dar cuenta que Dios es quien abre el entendimiento. Dios es quien envía su bendita palabra por los 4 ángulos de la tierra, pero solamente sabe quiénes son merecedores. ¿Qué es lo que dice Isaías también? A ver, vamos a ver. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Te fijas? Entonces ahí te está diciendo el Señor bien claramente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ciertamente ahí te está declarando todo de una forma que no realmente puedes ignorar. ¿Te fijas? Sigue diciendo, vamos a ver. Porque así como desciende del cielo hacia la tierra la lluvia, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No vendrá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Te fijas? Entonces Dios germina en tu corazón, como la parábola del sembrador, Mateo capítulo número 13, que dio prácticamente fruto a 30, 60 y de 100 por uno. Dios fertiliza en ese corazón de cada persona que realmente quiera acercarse a Él, con un corazón contrito y humillado. Con un corazón que realmente desea que el Señor lo fructifique. Cuando esas personas hacen eso, te aseguro que Dios en su debido momento les da el don del Espíritu Santo. Pero vamos a seguir aprendiendo. Me gusta este pasaje bíblico de Lucas 24. Mira lo que dice. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y aquí se refirió a la iglesia de Pentecostés, que no tiene nada que ver con los pentecostales de huesos, porque ellos ni tienen el Espíritu Santo, tampoco son prácticamente descendientes de los apóstoles del primer siglo, porque estos prácticamente los parió la gran ramera, son esas hijas abominables, y es necesario que hable de esta forma. ¿Y sabes por qué? Porque ellos practican ocultismo como el kundalini, la glososalia y jeringonzo, son lenguas demoníacas. Vete enfrente de esta plataforma
Allá en mi perfil Miguel Leiva, en la acera de enfrente, en la pura esquina, caminas 2 cuadras por la de Joaquín Musel y por la de Antonio Álvarez Vega, y ahí en el número 777 vas a encontrar mi perfil y te vas a dar cuenta a lo que me refiero. Ahí tengo una aplicación que se llama Los Pentecostales, una secta del Kundalini. Y vas a darte cuenta que ellos no fueron realmente puestos por el Espíritu Santo. Ellos realmente los puso inclusive un masón. ¿Cómo se llama este? Bueno, ahorita se me está yendo el dato. Si me acuerdo el rato te lo digo, pero fueron masones sus fundadores, ¿eh? Jesús se despide de sus discípulos. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betanía, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Claro, porque ese era el lugar de reunión de todo el mundo de esa época. ¿Te fijas? Era el centro de adoración donde se le rendía un culto a Dios. Pero ahora el templo somos nosotros, como un templo del Espíritu Santo cuando nos santificamos para Dios. Ya no son los templos protestantes, denominacionales de fin de semana, ni tampoco la gran ramera que las parió. William J. Seymour. Ese fue el que fundó a los pentecostales de huesos. Era un masón, por cierto, que tras puerta cerrada les dijo que supuestamente con otras personas, otro grupo de personas, pidieron a Dios clamando en oración que les diera el don de las lenguas. Cuando la Sagrada Escritura, cuando se habla de lenguas, significa idiomas, y esos idiomas no se tararean. ¿Por qué? Porque son idiomas, precisamente donde en Hechos de los Apóstoles el Señor obró ese milagro para que partos, medos, elamitas, los del Ponto, los de Galacia, los de Cirene y de todo el mundo de esa época conocieran acerca de las maravillas del Señor Jesús, las cuales estaba declarando el apóstol Pedro precisamente en ese día de Pentecostés. ¿Te fijas? Entonces ahí te puedes dar cuenta a lo que me refiero. Pero seguimos leyendo. Vamos a ver. Los últimos versículos. Mateo 14, versículos 28 al 33. Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Versículos 27 al 32. Vamos a ver. Mira, dice: pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el último versículo dice: cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Mira, te voy a enseñar lo que significa fe en un diccionario bíblico enciclopédico ilustrado. Vamos a ver cuál es el significado de fe, para que te quede todavía aún más claro. Mira, en las escrituras hebreas la palabra amán y otros términos afines comunican el sentido de confiabilidad, fidelidad, estabilidad, firmeza, estar firmemente establecido, ser perdurable. Éxodo 17:12, Deuteronomio 28:59, 1 Samuel 2:35 y 2 Samuel 7:16, Salmos 37:3. El sustantivo afín, emet, por lo general quiere decir verdad, pero también se puede traducir por fidelidad o confiabilidad. Segunda de las Crónicas 15:3, nota. Segunda de Samuel 15:20, compárese con Nehemías 7:2, nota. El conocidísimo término amén, hebreo amén, también se deriva de amán, véase amén. Y ahora vamos al concepto de la fe cristiana. Fe cristiana. Para que la fe sea del agrado de Dios, en este tiempo es necesario aceptar a Jesucristo, pues solo así es posible adquirir una posición justa ante Dios. Gálatas 2:16. El Señor rechaza a las personas que carecen de esta fe. Juan 3:36. Compárese con Hebreos 11:6. ¿Te fijas? Peco, empato, me arrepiento, me voy a mi denominacional protestante de fin de semana. Ya está todo hecho. Tú levanta tus aletas de gárgola, porque ellos van a pensar que son como si fueran de ángeles de Dios, cuando realmente a Dios no se le puede engañar, mi amigo, sinceramente. Para servir a Dios, realmente si supieras lo que cuesta, mi amigo, no te voy a hablar de mi persona, pero es un proceso. Precisamente allí inicia la gran tribulación, que estos denominacionales protestantes de fin de semana confunden, ¿sabes con qué? Con señales del fin. Y piensan que se van a ir en una barquita de cristal
con su helado y su algodón de azúcar, tipo la pequeña Lulú, Chabelo, Ñoño o la Chilindrina, sin pasar aquí aflicción. Aquí ya me resbalé un poco, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Mira, la Sagrada Escritura inclusive dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, dice, vamos a ver, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ésta la encontrará. Entonces, tener fe en el Señor Jesucristo no es pecar, arrepentirte, volver a los brazos del Señor y ya está todo hecho. Cuando el Señor venga, te va a llevar al reino de los cielos porque tú eres salvo, siempre salvo. Haciendo a un lado lo que el apóstol San Pablo enseñó, haciendo a un lado lo que dice, por ejemplo, también 2 Corintios 7:1, dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que no entienden de ese pasaje bíblico? La palabra temor en la Sagrada Escritura no inflige miedo, sino amor, respeto y obediencia al Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Inclusive no solamente lo dice ahí el apóstol San Pablo, también lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Vamos a ver qué es lo que dice. 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. Se me está yendo el pasaje bíblico, pero si no ahorita lo leo, no hay ningún problema. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Dónde está el de pecar? ¿Te arrepientes? Porque, bueno, Dios ya te lavó de tus pecados, tú eres un ser humano, todavía estás en un cuerpo de carne, y por tanto tienes que pecar, porque el único que no pecó es nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero Él nos dio esa encomienda a nosotros, de que nosotros anduviésemos en santidad. Y debemos de andar como Él anduvo, como dicen los evangelios. ¿Cómo anda el Señor Jesús? En santidad. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él te ha rescatado de la injusticia en la que vivías. Él te ha limpiado con su preciosísima sangre para que no sigas en tus delitos y pecados. Por tanto, ¿qué es lo que no se puede entender en la palabra del Señor? Y si yo hablo así, es mi celo santo. Es mi denuedo, mi carácter, mi fuerza espiritual, porque inclusive yo mismo estoy a prueba, mi amigo, mi amiga, mi hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Pero claro, que si yo deseo estar así hasta el final, voy a seguir leyendo su bendita palabra, voy a seguir practicando la oración, voy a seguir evitando ver a las mujeres sensuales allá en el mundo. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Y de esa forma voy a memorizar también la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo que está en mí me haga vencer estos males que para el mundo religioso es imposible hacer. ¿Fijas? Quiero confirmar este pasaje bíblico que te acabo de leer. Te dije que era 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Vamos a ver. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Dios nos hizo tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, en el griego psique, neuma y soma. El espíritu es el principio de vida y acción que Dios le da a los hombres. Es con el cual Él energiza tu vida, tu alma y tu cuerpo. El cuerpo es este pequeño tabernáculo que está a punto de desvanecerse, que un poquito más adelante voy a leerte lo que dice el apóstol San Pablo. Me gusta mucho ese pasaje bíblico, cuando se refiere al tabernáculo de los hijos de Dios. ¿Te fijas? Entonces el alma también es el principio de vida y acción, pero que está sujeto a ti. Pero tú no debes de ser, por ejemplo, un edificio de 3 pisos, una casa de 3 pisos, donde tú eres, por ejemplo, del piso de en medio hacia abajo, donde tú eres cuerpo y alma. ¡Qué vergüenza! Porque eso es lo que hay en los comederos energéticos para los demonios, llamados templos protestantes denominacionales de fin de semana y de su gran ramera que las parió, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Tú debes de ser Neshima, no debes de ser Nefesh. Cuerpo, alma. Debes de ser Neshima, alma, espíritu. Porque con el espíritu es con el cual nosotros nos conectamos al Padre. ¿Cómo? Sigue esa secuencia de lo que te acabo de decir. Mantente en santidad. Lee la palabra del Señor. Practica la oración.
Y vas a ver que en su debido momento Dios te va a conceder el don del Espíritu Santo. Pero ahí no acaba la cosa. Hay otro pasaje bíblico más que se encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 28, que dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El Señor viene por los santos, por los justos, por los píos, es decir, los puros, que relativamente significa los hijos de Dios. Entonces, si tú estás en un lugar donde te dicen que tú eres salvado, es como si le estuvieras diciendo a Dios que eres salvado por tus obras, cuando realmente todavía practicas el pecado. Haces todo aquello que a Dios no le agrada, no vas a llegar a Dios, mi amigo, porque de Dios nadie se burla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque si siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces ahí está bien claro el pasaje bíblico. Seguimos leyendo acerca de la fe, porque nos quedamos ahí, ¿verdad? Dado que la fe es un fruto del Espíritu de Dios, no es posesión de todas las personas. Segunda Tesalonicenses 3:2, Gálatas 5:22. Para el cristiano verdadero, la fe no es estática, sino activa. ¿Te fijas? La trabajas todo el tiempo. Creciente. Segunda Tesalonicenses 1:3. De ahí que fuera apropiada la petición de los discípulos de Jesús: danos más fe, y que Él les permitiera aumentarla, aportándoles más pruebas y entendimiento sobre las cuales basarlas. Lucas 17:5. En realidad, toda la vida del cristiano está gobernada por la fe. Esta le permite superar obstáculos como montañas que podrían estorbar su servicio a Dios. 2 Corintios 5:7, Mateo 21:21 y versículo 22. Además, debe haber obras, pero no las de la ley mosaica, porque ya no estamos bajo la ley, que estén en armonía con esa fe y que la manifiesten. Santiago 2:21 al 26, Romanos 3:20. Las situaciones adversas resultan en un fortalecimiento de la fe, y esta sirve como un escudo protector en la guerra espiritual del cristiano. ¿Qué te decía de la armadura de Dios? Ahorita te lo voy a decir de memoria, ayudándole a derrotar al diablo y vencer al mundo. Primera de Pedro 1:6 al 7, Efesios 6:16, Primera de Pedro 5:9, Primera de Juan 5:4. No obstante, la fe no se puede dar por sentada, pues su carencia es el pecado, que fácilmente nos enreda. Mantener una fe firme requiere luchar tenazmente por ella, resistir a aquellas personas que podrían sumir a un cristiano en la inmoralidad, combatir las obras de la carne, evitar el lazo del materialismo, mantenerse alejado de las filosofías y tradiciones de los hombres que destruyen la fe, y sobre todo mirar atentamente al agente principal y autor y perfeccionador de nuestra fe, Jesús nuestro Señor. Hebreos 12:1 al 2, Judas 3:4, Judas versículo 3 y versículo 4, porque es un solo capítulo, Gálatas 5:19 al 21, 1 Timoteo 6:9 al 10 y Colosenses 2:8. Entonces, ya comprendiendo lo que requiere realmente Dios de nosotros, es permanecer en fe, en el amor de Cristo, perfeccionando la santidad, y más en el fin del mundo. Porque como te decía en la carta a los Hebreos, como está escrito, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es recompensador de los que le buscan. Déjame guardar mi diccionario. Ya comprendiendo todo esto que se te acaba de leer en este preciso momento, vamos a hacer ahora un pequeño contraste en base a los que realmente tuvieron fe. Y para esto vamos a leer, por ejemplo, Marcos 2:1 al 12. Vamos a ver qué es lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Y voy a irme ahora a otra versión bíblica. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura. Amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, vuélvanse a Dios, porque realmente Él está cerca, está a las puertas. Cristo el Señor está a las puertas y Él viene por un pueblo santo, apartado del mal, apartado del pecado. Gloria a Dios, amén y aleluya. Pasados algunos días, Jesús entró de nuevo a Capernaum, y cuando se enteraron de que estaba en casa, se congregaron muchos, de modo tal que ya no cabían ni siquiera a la puerta. Y Él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a Él trayéndole un paralítico cargado por 4 personas. Y al no poder acercarse a Él por causa de la multitud, subieron al techo y, levantando el techo del lugar donde estaba Jesús, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico.
Cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero allí se encontraban sentados algunos de los escribas y fariseos, quienes pensaban en su corazón: ¿por qué éste habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús, sabiendo en su espíritu que pensaban de esta manera para sí mismos, les dijo: ¿por qué están pensando estas cosas en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió a la vista de todos, de tal manera que todos estaban maravillados y glorificaban a Dios y decían: nunca habíamos visto algo semejante. Gloria a Dios, amén y aleluya. ¿Qué contraste encontramos aquí? Por ejemplo, en el pasaje donde el apóstol Pedro perdió su fe y empezó a hundirse. ¿Qué contraste encontramos aquí? Mira, lo que yo alcanzo a captar, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, aquí te puedes dar cuenta inclusive cómo aquellos que puedan tener sabiduría pueden ser inclusive humillados por aquellos que no la tienen. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay personas que en su humildad, aunque no estuvieron cerca del Señor Jesús, le demostraron más fe que inclusive sus propios apóstoles en su debido momento. Pero claro, ellos son los hijos de Dios. Ellos también son columnas del Señor Jesucristo. Ellos realmente nos dejaron un ejemplo y un legado que nosotros debemos de seguir. La iglesia apostólica, que actualmente no es el modelo de iglesias que tú ves en los denominacionales protestantes de fin de semana. ¿Te fijas? Aquí nosotros podemos ver a un grupo de personas que llevaban a un hombre paralítico. Y fíjate, en presencia del Señor Jesucristo y sus santos apóstoles, por cuanto había mucha multitud, ellos pensaron inteligentemente y dijeron: ¿cómo podemos acercarnos al Señor? Puesto que hay mucha multitud. Ya sé, mira, tráete al primo, a la prima, vamos a llevar al tío, suponiendo que es el paralítico, ¿verdad? El que estaba en el lecho de dolor. Y dijeron: tráete una soga. Vamos a ponerla, amarrarla y vamos a subirlo hasta arriba, por el techo de esta casa, y por ahí lo vamos a hacer descender. Eso es lo que el Señor Jesucristo busca de nosotros, mi amigo. Lo que el Señor Jesucristo busca de ti es que realmente tú captes su atención. ¿Tú crees que una persona que peca, se arrepienta, empata, y después le vuelve a decir al Señor: perdóname, Dios mío, ay, con lágrimas de cocodrilo? ¿Tú crees que no está jugando con realmente el sacrificio que Dios hizo? La Sagrada Escritura inclusive dice en la carta a los Hebreos que es imposible que el Señor Jesucristo, habiéndose sacrificado una sola vez para perdonar los pecados del mundo entero, pueda volverlo a hacer. Entonces, cuando eso hacen las personas, es como si estuvieran pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Y eso realmente no se debe de hacer, mi amigo, porque por esa preciosísima sangre nosotros fuimos lavados, perdonados de nuestros pecados, para caminar en santidad, para que en su debido momento Él, con cuerpos glorificados, realmente incorruptos y vestiduras blancas, nos arrebate hasta su gloria eterna, porque el Señor no es un secuestrador. Él no rapta a nadie. Ese término está muy mal. Él me ganó con su amor, con su Santo Espíritu. Él no me conquistó como cuando llega un pueblo, realmente, cuando llega un ejército y conquista un pueblo, no una nación, lo hace a la fuerza. El Señor Jesucristo me conquistó. Si lo quieres ver desde ese punto de vista, me ganó, me venció con el amor de su Santo Espíritu. Y esto es un proceso, mi amigo, ¿te fijas? Pero aquel que pisotea la sangre del Señor Jesucristo, la Sagrada Escritura también dice en la carta a los Hebreos que ciertamente ya no habiendo un sacrificio que hacer, nos enseña el Señor en la carta a los Hebreos que no hay otro sacrificio más que hacer, sino una horrible expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Te fijas? Entonces, todo esto que se te predica es por amor a Dios y por amor a las almas, para que realmente, si tú quieres entrar a su gloria eterna, practiques la santidad, tengas una comunión con el Señor Jesucristo, te arrepientas de tus pecados.
Aquí nosotros podemos ver inclusive entonces cómo este grupo de personas captó la atención del Señor. Y por eso el Señor les dice de esta forma. Mira, dice: y al no poder acercarse a él por causa de la multitud, subieron al techo y levantando el techo del lugar donde estaba Jesús, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero allí se encontraban sentados algunos de los escribas y fariseos, quienes pensaban en su corazón: ¿por qué este habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Amén y aleluya. Pero Jesús, sabiendo en su espíritu que pensaban de esta manera, para sí mismo les dijo: ¿por qué están pensando estas cosas en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió a la vista de todos, de tal manera que todos estaban maravillados y glorificaban a Dios y decían: nunca habíamos visto algo semejante. ¿Te fijas? El Señor lo levantó de su clinen, de donde se deriva el término médico, clínica. ¿Qué significa esto? De su lecho de dolor, donde están prácticamente todos esos jezabelitas en las denominacionales protestantes, que también van a ser caídos en su debido momento, en su lecho de dolor, porque el Señor lo dice en el mensaje a las 7 iglesias, que no son denominaciones cristianas protestantes. No, ahí no hay cristianos. Aquí se refiere prácticamente a la iglesia del Señor Jesús, que se congregaba dentro de sus casas o inclusive en las cuevas porque estaban siendo perseguidos. ¿Te fijas? Entonces, ya conociendo todos estos conceptos, vamos a ver un último pasaje bíblico, ¿verdad? Vamos a reflexionar. Yo te aseguro que inclusive esa persona que levantó al tío, al abuelito, al padre, a quien haya sido, junto con sus parientes, y lo bajaron sobre el techo de esa casa, yo quiero pensar que era un techo como si fuera de paja, ¿no? Como esas casas playeras de la playa, digámoslo así. Entonces imagínate, yo te aseguro que cuando el Señor obró ese milagro, inclusive estas personas le dieron sus denarios, ¿sí? Que es el sueldo, un denario era el sueldo de un día. Y dijeron: ten por el daño que te causamos. Recordemos lo que el Señor Jesucristo también nos enseña en la Sagrada Escritura, cuando los cieguitos le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y las personas los callaban. Y ellos gritaban con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, de esa forma es como el Señor quiere captar, que nosotros captemos su atención para ser bendecidos. ¿Te fijas? De esa forma nosotros debemos decirle al Señor Todopoderoso: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Él no va a escuchar a los impíos, porque como te prediqué en mi predicación pasada, la ceguera espiritual, que por cierto está en mi perfil Miguel Leiva, en mi Face, vete esa predicación. Literalmente se requiere que tú seas un hombre justo, porque allí el cieguito les decía a los fariseos: sabemos que realmente Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, oye. ¿Te fijas? Mi amigo, si te contara la infinidad de veces que el Señor me ha escuchado, yo diría: ¿quién soy yo realmente, Padre, para que me escuches? Pero ¿sabes por qué Dios escucha a los justos? Porque nosotros trabajamos para Él, para su gloria. No trabajamos por esto, mira, cash, money. ¿Te fijas? Vamos a ver entonces últimos versículos. Me gustaría leerte también, continuando con este tema, las denominacionales protestantes de fin de semana. Un título cortillo. Vamos a ver. Mira, dice: el servicio protestante diseñado para la manipulación de las emociones. Creo que ya te lo leí el día de ayer. Vamos a irnos a otro título. Sistema clérigo laico. En el capítulo 1 vimos cómo Satanás atacó la posición del obispo y anciano, permitiéndola de tal manera que a partir de esta se fue estructurando una jerarquía eclesiástica, la cual culminó 2 siglos después con un papa a la cabeza, el obispo, episcopos, supervisor. Epis significa vigilar, y escopos, sobre, y escopos, vigilar. O sea, los diáconos, que eran prácticamente los episcopos, los ancianos, tenían el trabajo de supervisar a las iglesias del Señor Jesús, que estaban siendo establecidas por los apóstoles suyos, cuando se fueron al Asia Menor, por ejemplo, o por donde trabajó en Europa el apóstol San Pablo. ¿Te fijas? Y prácticamente cuando llegaba el Espíritu Santo, pues allí ellos enviaban a un anciano, es decir, a un diácono. ¿Te fijas? Que tenía el trabajo también como supervisor.
un presbítero, para que más me entiendas. Pero ellos tenían el trabajo de supervisar a la iglesia, donde participaban todos, y realmente todos participaban de la predicación de la oración, pero se rendía un principal, ¿cómo te podría decir? Un lugar prácticamente al diácono, al anciano. Pero ahí no había un púlpito, no había un estrado, no había un sermón, que por cierto es de origen católico, plática o discurso. Ya te imaginarás a lo que me refiero, ¿no? La elocuencia de los políticos. Allí existía lo que es la didache. Cuando alguien viene a vosotros, trae enseñanza, decía el apóstol San Pablo, trae himno, trae revelación. Entonces, ahí no estaba deforme. Se está yendo. No. Ya estamos aquí nuevamente. Ahí no estaba prácticamente una tarima donde un pastor lobo rapaz vestido de oveja que pastorea lobeznos o sesnos y cabras. Ahí no estaba una sola persona prácticamente como un clérigo. ¿Qué significa esto? Los que pretendían tener los sagrados mandamientos. Y estaba el sistema laico, que significa los que se congregan y el congregador, para que más me entiendas. ¿Te fijas? Entonces dice aquí, el obispo, episcopo, supervisor. En la era apostólica era simplemente otro miembro del cuerpo, cuya función consistía en supervisar que todos los demás miembros del cuerpo funcionasen cada uno según su actividad específica. Romanos 12, 4 y 6, lo cual daba como resultado la edificación y crecimiento del cuerpo. Efesios 4, 16. Pero en la era posapostólica, el enemigo hizo que el obispo, siendo solamente un supervisor, se convirtiese en un controlador. Se enfatizó la función del obispo de tal manera que éste empezó a usurpar, es decir, a robar el cargo de los diáconos o presbíteros. ¿Te fijas? A usurpar en el cuerpo la función o actividad de los demás miembros. La iglesia dejó de funcionar como un organismo viviente, guiada y sustentada por el Espíritu Santo, para convertirse en una organización muerta. ¿Qué te decía anteriormente? ¿Te fijas? Guiada y sustentada por los hombres. Para tal efecto, el enemigo introdujo después del año 100 después de Cristo en la iglesia la aborrecible doctrina de clérigos y laicos, lo que te acabo de explicar, con lo que logró dividir al cuerpo del Señor en dos clases de creyentes y frustró así su crecimiento. Los clérigos eran los obispos ordenados por otros obispos, y los laicos eran los creyentes ordinarios. En la Iglesia Católica los clérigos vienen a ser los sacerdotes, simplificando así como en el protestantismo los clérigos son los pastores. Clemente de Roma, año 98 después de Cristo, fue el primero en aplicar errónea y tendenciosamente en la iglesia la palabra laico, mientras que Clemente de Alejandría hizo lo mismo con respecto a la palabra clérigo. Clérigo se deriva de la palabra griega kleros, que significa porción o herencia. Esta palabra aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre la herencia, kleros, de Dios, que está bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Todas las versiones de la Biblia en español traducen mal esta porción, pues en vez de decir señorío sobre la herencia de Dios, dicen señorío sobre los que están. Es cierto, en cualquier Biblia en inglés se encuentra correctamente traducido, por lo tanto podemos ver claramente que aquí cleros se usa para designar a la congregación, no a los obispos o ancianos. Sin embargo, después del año 100 después de Cristo, los obispos ya se habían apropiado del término para aplicárselo a ellos mismos. Respecto a la palabra laico, tenemos que esta proviene de la palabra griega laos, que significa gente o pueblo, tal término, y de ahí se derivan los nicolaitas. Los nicolaitas significa, Nico significa, creo que significa pueblo. Laos significa pueblo. Y Nico se deriva de Niken, creo, que significa como la voz. Es decir, como la voz del pueblo dentro de la iglesia. Pero cuando el Señor está reprendiendo, por ejemplo, las iglesias del Asia Menor, cuando les dice que tienen la doctrina de los nicolaitas, significa precisamente que ellos imponían sus dogmas, sus doctrinas. ¿Te fijas? Por tal razón, a eso lo aborrece el Señor. Entonces, el término que acaba de declarar el historiador, y mira que te lo estoy diciendo con un historiador prolífico, él se llama Martín Cariaga. Entonces, Laos, voy a estudiar más ese término porque ahorita se me está yendo, pero creo que significa la voz del pueblo dentro de la iglesia. Aquí te habla de una democracia, como lo que te hacen creer, por ejemplo, los gobiernos del mundo, que realmente ellos están para servirte. Pero no están para servirte, claro que no, porque la palabra democracia también se deriva de demos y estratos, que significa el gobierno del demonio. Dios reprenda al diablo en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y un estrato es como por ejemplo cuando una nube aparece en forma diagonal y cubre un panorama.
o es, por ejemplo, el estrato que ponen, por ejemplo, en las carreteras, el asfalto. Entonces, es algo oculto delante de tus ojos. Entonces, los nicolaitas también significan los que tienen el gobierno o el control, la democracia dentro de las iglesias. ¿Te fijas? Es decir, los que gobiernan al pueblo. Y pues ya habiendo escuchado todo esto, pues vamos a leer ahora sí a manera de reflexión. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 5, 1 al 5. Vamos a ver qué es lo que dice la bendita palabra de Dios. 2 Corintios 5, 1 al 5. 2 Corintios 5, 1 al 5. Mira lo que dice. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya está cerca nuestro Señor. Amén y aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia perseverancia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén y aleluya. Aquí te leí Romanos 5, 1 al 5. Ahora voy a leerte 1 Corintios 5, 1 al 5. Ve lo que dice la Santa Biblia, mi hermano, hermana y hermano en Cristo que me escuchas. Y a ti, amigo y amiga, si no te has arrepentido, vuélvete a Dios con todo tu corazón, porque esta es la última oportunidad que Él está dando. En efecto, se oye que entre ustedes, vamos a ver, 2 Corintios 5, 1 al 5. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Y aquí se refiere a tu cuerpo, mi amigo. Porque estimada es a los ojos del Señor la cesación de la vida de sus santos. Porque no puedo decir esa palabra con muer, te. Fijas, puesto que hay restricciones aquí en el algoritmo digital, en estas plataformas. Entonces, ya sabes a lo que me refiero. Dice el amado apóstol San Pablo del Señor, fíjate, quien ya duerme en el Señor para recibir su herencia, incorruptible, inmarcesible, y prácticamente con un cuerpo glorificado, en la final trompeta. Estamos a un paso a la eternidad. Saludos, Alicia Cortés, 40. También para Jaime Ramírez. Saludos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ese pequeño tabernáculo que se desvanece, no acababa de decirte, por ejemplo, dice en el Santo Job, capítulo 9, si mal no recuerdo. Perdón, capítulo 10. Dice, acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de formar. No me fundiste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Todas estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti, Señor. Amén y aleluya. ¿Fijas? Entonces, aquí el apóstol San Pablo se refiere a ese pequeño tabernáculo, a nuestro cuerpo, que en cualquier momento está a punto de desvanecerse, si es la voluntad de Dios, para los justos que durmamos en el amor de Cristo antes de ser arrebatados a la final trompeta, o ya no estamos lejos de eso, entrar a su gloria eterna con cuerpos glorificados, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 1 Corintios, capítulo número 15, 50 y 51. Todo el capítulo número 15, ¿te fijas? Entonces dice así, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos, la construcción de sus santos ángeles, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, donde cada puerta tiene una perla gigante y detrás de cada perla un ángel custodio, un principado de Dios o una potestad. ¿Y qué significa eso? Que al reino de Dios no va a entrar nada inmundo. Como dice en Revelación Armagedón, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Puedes leerlo cuando tengas tiempo. ¿Te fijas? Las calles van a ser de oro. Prácticamente los cimientos de la Nueva Jerusalén van a medir casi 65 metros de altura, los puros cimientos. Va a rebasar, si estuviera aquí en la tierra, que no va a ser aquí en la tierra, porque es en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, en otra dimensión celestial. Allá se encuentra actualmente la Nueva Jerusalén. Prácticamente esa Nueva Jerusalén, sus cimientos son, por ejemplo, de la ágata, de la cornalina, del topacio, del crisópraso, de la esmeralda y muchos otros tantos que no recuerdo. ¿Te fijas? Por eso el apóstol Pedro, ¿tú crees que en vano les decía, así como piedras vivas, sed edificados como templo de Dios?
Así le decía a los cristianos del primer siglo, amén y aleluya, porque esas piedras vivas somos nosotros, mi amigo. Y nos representa el Señor con ese cimiento de la nueva Jerusalén. ¿Te fijas? Donde la piedra preciosa, escogida y angular es el Señor Jesucristo. Es el templo y la lumbrera de Dios. Donde ya no va a haber noche en esa gran ciudad, porque Cristo, la lumbrera de Dios, la ilumina. Y dice la Sagrada Escritura también que el sol se ruborizará, es decir, se avergonzará al ver la gloria de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y aleluya. Imagínate, porque va a resplandecer 7 veces más. 7 veces más, mi amigo. Olvídate ya del pecado, de todo lo que está en este mundo de maldad. Vuélvete a Dios, tu Creador. Vuélvete a Dios, mi amigo, porque estás así, mira, un paso a la eternidad. Gloria a Dios, amén y aleluya. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Amén y aleluya. Pues bien, mi amigo, mi amiga, mi hermano y hermana en Cristo que me escuchas, no me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí está mi perfil, David Ben Yeshua. Iba a decir los otros que están en mi face, Miguel Leiva, Alfa y Omega y Amichadai. No se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito. Y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Shalom, Maranata, que significa el Señor viene pronto. Y el que no le amare sea anatema. ¿Qué significa esto? Sea maldito. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, quien eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas para Él. Nunca los templos hechos por manos de hombres. Al contrario, de ahí salte corriendo, como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela, como un corderito, como una ovejita, como una liebre, como un avestruz, como un leopardo, como un corcel o como un Jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel. Pero de allí salte corriendo o volando y ya sabes cómo tener una comunión con el Señor Jesús. Si realmente quieres volar hacia arriba y no de cabeza hacia abajo. Paz de Dios, mi amigo. Shalom. Amén y amén. Aleluya. Comparte. Te decía, mira, un pasaje bíblico, te voy a dar una pequeña porción de lo que significa la presencia de Dios. Es decir, Dios elige, inclusive antes de depositar tu espíritu dentro del cuerpo de tu madre, dentro del vientre de tu madre. Dios elige a los suyos, quiero que sepas. Ahorita te voy a dar una pequeña porción. Y si Dios nos lo permite, voy a predicar a partir de las 12 del mediodía. Ya vi que no puedo a las 10 o las 11. No me levanto tarde, No me levanto tarde. Pero es que tengo muchas otras actividades que hacer también aquí dentro de casa. ¿Fijas? Entonces, si Dios me lo permite, voy a predicarte lo que significa la presencia de Dios, cómo Dios elige a los suyos aún desde antes de depositarlos en el vientre de su madre. Como dice, por ejemplo, Eclesiastés, ¿verdad? Un saludo para Elodia Cruz. Dios le bendice. Mira, un saludo para Claudia Kahn también. Dios les bendice, amén y aleluya. Ellos también son hijos de Dios. Predican la sana doctrina. Los OA. Bendiciones, saludos. Amén y aleluya. Vamos a ver entonces, te voy a declarar lo que es la presencia de Dios, si Dios me lo permite, el día 1. ¿Esto qué significa? Que Dios te elige aún desde antes de depositar tu espíritu en el vientre de tu madre. Son misterios de Dios que nosotros alcanzamos a comprender por su bendita palabra. En Eclesiastés también dice, porque así como tú ignoras el camino del viento y no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén y aleluya. Mira lo que dice, por ejemplo, Romanos 9, 22 al 26. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 9, 22 al 26. Vámonos para allá. Romanos 9, 22 al 26. Mira lo que dice. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, es decir, nosotros, que de antemano Él preparó para gloria.
es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Amén y aleluya. Pues bien, ahora sí, ¿verdad? Ahí ya tienes un pequeño paréntesis de lo que, una pequeña porción de lo que se te va a declarar, si Dios me lo permite, el día primero. El día primero. Se te va a hablar acerca de la presencia de Dios. De hecho, esa aplicación ya la tenía en mi perfil, Miguel Leiva. Enfrente de la acera de esta plataforma, en la pura esquina, caminas 2 cuadras por la de Joaquín Musel y Antonio Álvarez Vega, en el 777. Allí puedes encontrar esa mi predicación. Pudiste más bien haberla encontrado. ¿Te fijas? La voy a volver a hacer. Se llama La presencia de Dios. Pues bien, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo que me escuchan, que Dios los bendiga y los ayude a entender. Vamos a dar un pequeño momento por si alguien quiere presionar los muñequitos y hacernos una pregunta. Inclusive pueden refutarme, pero todo va a ser en base bíblica. Y si no, pues mi amigo, aquí no se van a permitir herejías, ¿eh? Aquí no se permiten herejías del mundo religioso, pero bueno, se te puede escuchar si tienes dudas en base a un corazón contrito y humillado que se quiera acercar a Dios, ¿verdad? Si alguien quiere presionar los muñequitos, adelante, estamos para escucharlos, estamos para edificarnos y para aprender todos, ¿verdad? Pero con la palabra del Señor. Y te aseguro que si no lo sé en este momento, lo estudio, mi amigo. A mí me gusta estudiar la palabra del Señor. Entonces, hay por ahí alguien que quiere hacer una pregunta, que quiera preguntarme algo de lo que sea, bueno, más bien del tiempo del fin, ¿verdad? Aquí no se te va a hablar de fútbol, o por ejemplo, aquí no estás en el canal de La Mamá Corazón, o por ejemplo, que yo pueda hacer tu pañuelo de lágrimas. No, aquí estamos para predicar palabra de Dios, claro, para consolar a través de su bendita palabra y darte un buen consejo, ¿verdad? Como dice la Sagrada Escritura, 1 Corintios 2:12 en adelante, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no enseñados por palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios, y no las puede entender porque para él son locura. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén y aleluya. Tener la mente de Cristo significa guardar su bendita palabra en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sabemos que lo que hablamos nosotros está articulado al pensamiento. Y el pensamiento, cuando permanece para Dios, pues obviamente va a proferir palabra de Dios. Valga la redundancia, ¿te fijas? Entonces, no hay nadie que quiera presionar los muñequitos. Mira, mi amigo, te voy a dar un consejo también. Te voy a dar un gran consejo. Espero que lo caches, ¿verdad? Como esos que juegan y batean, ¿verdad? Con el guante. No se le está haciendo promoción a los deportes, claro que no. La palabra de Dios también dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal en lo muy poco aprovecha, claro, pero dentro de tu casa. No en esos estercoleros llamados gimnasios, ¿te fijas? Dentro de tu casa. Porque inclusive la iglesia del Señor no está afuera, está dentro de sus casas, no está en el mundo. Amén, aleluya, ¿te fijas? Ese es el desierto que el Señor nos ha llamado en este fin del mundo. Saludos para mamá Cirila y para María Dolores Cas. Paz de Dios, amén, y bendiciones, aleluya, ¿te fijas? Entonces, te voy a dar un consejo. Cuando tú tengas el deseo de predicar la palabra del Señor, no tengas miedo. Dios no busca tu excelencia de palabras, mi amigo. Dios no busca que seas el superintelectual, ¿no? Por ejemplo, Jaciel Rodríguez, por ejemplo, Gabito Rodríguez, por ejemplo, Gary Lizonjas, Jacín Rodríguez, perdón. Y, por ejemplo, el mundo religioso, Armando Alduchin, Armando Alucinaciones. Cuando tú tienes humildad
y llega uno echando rabia para querer refutarte, supuestamente para enseñarte sus anatemas antibíblicos, tú ten humildad, sereno, tranquilo, respira profundo, prepárate tu material con el cual los vas a destruir, porque no eres tú, es el Espíritu Santo quien te guía, mi amigo. Y de esa forma vas a ver cómo prosperas en el camino del Señor. Pues bueno, parece ser que nadie le aprieta, no hay ningún problema. En algún momento alguien lo hará para preguntarme inclusive algo acerca del fin del mundo, qué es lo que estamos viviendo, acerca de algún pasaje bíblico. Ya en algún momento lo harán, ¿verdad? Por lo pronto hemos cumplido un día más predicando la palabra bendita del Señor. Y si quieren hacer regalos, también son bienvenidos, porque de esa forma esta plataforma nos hace publicidad, pero sabemos que quienes predicamos la palabra del Señor, esa publicidad no es para nosotros, es para la gloria de Dios nuestro Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y su Santo Espíritu. No se te está hablando de Trinidad, mi amigo. No se te está hablando de Trinidad. Se te está hablando del Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre eterno. Pues bien, que Dios los bendiga. Amén y amén. Aleluya. Compartan.